Tenemos una actualización en el caso de una adolescente acusada de orquestar el asesinato de su novio en Carolina del Sur. 9 adolescentes en total están acusados de asesinato en este caso, y la sospechosa más joven tiene apenas 15 años. Los fiscales aclaran que quieren juzgar a todos los acusados de este caso como adultos. En cuanto salí por las puertas, él ya estaba tirado en medio del cuarto. Mi papá estaba hablando con él. No le hacía reanimación cardiopulmonar porque vio que Trey recibió un disparo cerca de los pulmones. Este es el caso de un adolescente que tenía toda su vida por delante, que murió junto a uno de sus amigos más cercanos. También hablaremos sobre la ley estatal que podría hacer que las 9 personas acusadas en este caso sean tan culpables como el hombre que supuestamente apretó el gatillo. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Yo soy Chris Stewart. Ahora, uno esperaría que en un grupo de amigos, si existiera la posibilidad de que uno de ellos fuera a lastimar a alguien, que habría una persona que sería la voz para intervenir y detenerlo, que alguien alzaría la voz en un grupo de 9 personas. Pero eso no sucedió con Trey Wright en Carolina del Sur. Y no solo supuestamente todos se quedaron callados, la persona que estaba más cerca de él, su propia novia, está acusada de ser quien orquestó la situación que llevó a su asesinato. Ahora, estas son las fotos policiales de 7 de las 9 personas que enfrentan cargos por la muerte de Trey Wright. Fue asesinado la noche del 24 de junio. Estas 7 personas todas enfrentan un cargo de asesinato y sus casos están en un tribunal para adultos, pero hay otros 2 sospechosos. No sabemos sus nombres ni tenemos fotos porque son menores de edad. Según WPDE Televisión, los jóvenes de 15 y 16 años podrían ser juzgados como adultos, pero no basta con llevarlos a un tribunal para adultos. Sin embargo, hablaremos un poco sobre lo que los fiscales están tratando de hacer para que eso suceda. Antes de ese tema, quiero hablar de Trey Wright, la víctima en esta historia. Tenía 16 años cuando lo asesinaron a balazos el 24 de junio. Esa noche, cerca de las 11:30, los agentes lo hallaron baleado en un camino rural de Carolina del Sur. Ahora, en cuanto a los sospechosos, en este caso, este es el hombre que la policía dice que apretó el gatillo. Su nombre es Devin Raper. Tenía 19 años cuando ocurrió. Raper y Wright se seguían en redes sociales. Y un amigo cercano de la familia me dijo que Trey en realidad consideraba a Devin Raper un amigo. Solían pasar el rato y asistir a exhibiciones de camiones en Merle Beach, dijo ella. Ella dice que no se conocían desde hace mucho tiempo, pero convivían. Los detectives dicen que la noche del asesinato de Trey, sin embargo, estaban peleados. Y estaban peleados por una chica. La noche que mataron a Bright, ahora esa chica también es acusada de asesinato. De hecho, está acusada de orquestar lo que le pasó a su novio, Trey Wright. Su nombre es Gianna Kistenmacher. La amiga de Trey me contó que estuvo en la escena la noche del disparo y cuando llegaron los agentes, pero notó algo sospechoso en el comportamiento de Kistenmacher. ¿Alguna vez habías conocido a Gianna? Esa noche fue la primera vez que la conocí. Y de nuevo, sé que hay cosas que puedes decir y otras que no, pero ella seguía en la escena, supongo. O sea, ¿la viste ahí cuando saliste? Sí, señor, ella seguía ahí. Ella se quedó en la escena hasta que él fue al hospital y luego ella fue al hospital. Pero su mamá y ellos no supieron nada hasta que yo llegué o los otros niños llegaron para avisarle lo que estaba pasando. No era yo quien debía decirle eso por teléfono, pero fui quien llamó. Ahora, los detectives ampliaron la investigación sobre el asesinato de Trey. Porque tienes a 9 adolescentes que enfrentan cargos de asesinato, pero solo uno de ellos está acusado de ser la persona que disparó el arma. Ahora, los otros sospechosos en este caso son Hunter Kendall, de 18 años, Sidney Kearns, de 17 años, y Corinne Belviso, de 18 años. Los detectives dicen que llevaron a Raper a la escena esa noche, sabiendo que Devin Raper estaba armado y sabiendo que ibas a haber una confrontación con la víctima, Trey Wright. Los otros sospechosos, Braylon Thompson y Jaden O'Clair, ambos de 17 años, recibieron fianzas de $20,000 y los registros muestran que pagaron el mismo día. Ese día fue el 6 de agosto. Aquí la historia se vuelve más impactante y triste. Porque esta es una foto que encontramos de una publicación de Snapchat supuestamente hecha por Thompson, de él y O'Clair, afuera del centro de detención del condado de Florence. Muestra a ambos posando, O'Clair hace la señal de la paz. Thompson se mete un dedo a la boca y muestra los dientes como si usara un grill. Ese es el pie de foto. Cita, soy libre, seguido de un insulto racial que no puedo decir aquí,
pero te aclaro que es un insulto, que comienza con la letra N. Ahora me comuniqué con el sheriff del condado de Florence solo para ver si estaban al tanto de esta publicación, y me dijeron que sí estaban al tanto. Tampoco está claro qué llevó a que Thompson y O'Clair fueran acusados en el momento de esta grabación. Así que eso lleva el número a 7 sospechosos, y luego los dos últimos, ante los ojos de la ley, son menores de edad por ahora porque tienen 15 y 16 años, pero todo eso podría cambiar. Tengo un informe policial de 10 páginas que explica lo que, según los detectives, sucedió la noche en que asesinaron a Trey Wright. Y quiero profundizar en eso antes de que hablemos sobre lo que podría pasar con esos sospechosos menores de edad. Así que fue alrededor de las 11:40, 11:41, esa noche cuando las autoridades respondieron a la llamada sobre un tiroteo. Dijo el agente: la escena era un caos. La gente gritaba tras el disparo y Trey Wright yacía en el suelo. La gente estaba angustiada y emocionada. Trey luchaba por su vida en el suelo, rodeado de personas que gritaban. Tenía 2 heridas de bala cercanas en el pecho. Los servicios de emergencia lo trasladaron rápido al hospital, donde falleció. Los agentes dicen que les informaron que el tirador huyó en una SUV Mazda blanca. Según los agentes, había 4 personas dentro. Según la policía, uno tenía un arma y otro una máscara de esquí. Según los agentes, cuando llegó el auto, Trey Wright se acercó y golpeó la puerta. Alguien abrió la puerta y comenzaron los disparos. El agente señala que la confrontación fue planeada y motivada por mensajes provocativos en Snapchat. Las autoridades también dicen que hay grabaciones de este incidente en algunos de los teléfonos de los sospechosos. Hasta ahora no hemos visto esas grabaciones. Ahora, aunque todos los sospechosos enfrentan un cargo muy grave de asesinato, Devin Raper sigue detenido en la cárcel. Todos los demás ya pagaron la fianza. Incluye a los 2 sospechosos de 15 y 16 años. No necesitaba estos, había 4 más. No estoy aquí para intentarlo. Entiendo eso. No estoy aquí para intentarlo. Ustedes derrotan la ley, o para ellos. Ellos no rezarán ni encontrarán, no hicieron nada. Ahora, ¿viste eso? Era Devin Raper en su primera audiencia intentando defenderse ante el juez. Ese video según Ahora, en cuanto al 8º y 9º sospechosos, son menores de edad en este momento. Su caso está en el Tribunal de Menores. No sabemos sus nombres por su juventud, pero eso podría cambiar. El fiscal dijo a WPDE Televisión que busca que jóvenes de 15 y 16 años sean juzgados como adultos. Uno es una chica. La estación informa que ambos adolescentes están ahora con sus padres y tendrán que someterse a evaluaciones de salud mental para determinar si, al igual que los otros en este caso, serán juzgados como adultos. Nos acompaña de nuevo para hablar del caso de Carolina del Sur, Tyler Bailey, abogado penalista y de derechos civiles. Siempre es un gusto hablar contigo en Law and Crime, porque siempre ha habido y siempre hay, en este caso, algunas dinámicas legales interesantes, supongo, a medida que avanzamos. ¿Qué se necesitaría para los 2 sospechosos? No sabemos sus nombres en este momento, uno de 15 años y otro de 16 años, para ser juzgados en un tribunal para adultos y no de menores. Siempre es un gusto estar aquí. En este caso, estos 2 menores y los procedimientos penales de menores en Carolina del Sur se manejan en el Tribunal de Familia. Y sabes, la detención máxima para un menor es hasta que alcance la edad de 21 años, o la mayoría de edad para salir de los procedimientos de menores. Si los juzgan como adultos, reciben las mismas penas que un adulto. Es posible, incluso con asesinato aquí, podría ser cadena perpetua. Existen protecciones constitucionales que evitan la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Pero incluso antes de llegar a eso, el fiscal tiene la discreción de decidir si intenta que sean juzgados como adultos. Y cuando eso sucede, se realiza una evaluación de salud mental, que es una evaluación previa a la renuncia que analiza, ya sabes, su salud mental y problemas psicológicos, posiblemente, y también su historial familiar y social, y realmente tratando de averiguar si tenían la capacidad de entender lo que estaban haciendo. Porque, ya sabes, el cerebro de los jóvenes tarda más en madurar, y hay algunas limitaciones para entender las consecuencias futuras de las acciones de los menores. Los procedimientos buscan determinar si el sistema de menores puede rehabilitarlos o si deben ser juzgados como adultos, así que son castigados en lugar de ser rehabilitados. Claramente enfrentan cargos muy serios, me refiero a un cargo de asesinato. Analizaremos por qué, aunque no apretaron el gatillo, aún enfrentan ese cargo. Pero normalmente, ¿cuál es el límite?
A veces a los 17 o 16 años ya te juzgan como adulto, pero 15 aún se siente muy joven. ¿Cuál es normalmente el límite de edad en Carolina del Sur para que los casos se trasladen a la corte de adultos? Buena pregunta, y no hay un límite. Es a discreción del fiscal. Hay casos donde niños de solo 12 o 13 años se han visto involucrados en delitos con armas de fuego. Aquí ya hubo audiencias para determinar si podían ser juzgados como adultos. Y al parecer, sí. Hay muchas categorías que analizan, ya sabes, la naturaleza del delito. ¿Fue esto un delito? ¿Fue un delito o un crimen contra alguien como asesinato aquí? Así que el fiscal analiza todo eso y parte del contexto de lo que sucedió, para ver si esto es algo que requiere o si la justicia requiere que un menor sea juzgado como adulto. Así que no hay un límite. La forma en que funciona nuestra ley aquí es que el fiscal tiene discreción y protecciones. ¿Es la evaluación previa a la renuncia por la que están pasando estos jóvenes aquí? ¿Qué podría hacer un abogado defensor de cualquiera de estos menores si quisiera intentar mantener esto en el tribunal de menores? Bueno, ya sabes, esta audiencia previa a la renuncia es realmente la protección y podrían intentar tener su propia audiencia independiente o audiencia previa a la renuncia para los menores. Porque generalmente los psicólogos o psiquiatras del desarrollo de servicios de salud son quienes harían esta evaluación previa a la renuncia. Y si hay algunas discrepancias ahí, o si la familia y el abogado defensor quieren pagar el costo para que se realice su propia evaluación independiente, entonces se podría dejar a la discreción del juez señalar algunos problemas que puedan ser fallas dentro de la evaluación del Estado, para darle al juez otra perspectiva sobre el asunto. Eso es lo más que se puede hacer. Pueden presentar argumentos basados en el informe, antecedentes familiares y entorno social del menor. Por ejemplo, si un niño tuvo un pasado traumático o fue abusado, han tenido problemas psicológicos, quizá estén en el espectro o algo similar, y el fiscal aún busca que sean juzgados como adultos. Esas son cosas que los abogados defensores deberían presentar ante el tribunal, para que el tribunal pueda tomar una decisión sobre si esto debe suceder, que sean juzgados como adultos, o es más apropiado que permanezcan en el tribunal familiar para procedimientos de menores. Y si un fiscal, como en este caso, dice que quiere que esto sea un tribunal para adultos, ¿cuál es la tasa de éxito de un fiscal en estos casos? Aunque la defensa presente pruebas para llevarlo a un tribunal de adultos. Realmente, sabes, esto debería basarse en evidencia objetiva, en la evaluación que se hace para los menores. Y muchas veces, cuando tienes un crimen atroz, las edades están más cerca de la mayoría de edad. 16, 17, un asesinato, por ejemplo, o señales de que no hay remordimiento, señales de, ya sabes, malicia y premeditación, junto con algunos actos intencionales para tratar de ocultar evidencia del crimen. Después, junto con una evaluación que parece justa, que los menores sean juzgados como adultos, esos suelen ser casos más sólidos donde son juzgados como adultos. Y luego, ya sabes, los jueces también son influenciados por, ya sabes, la presión pública. ¿Sabes qué está diciendo el público? ¿Cuál es el clamor aquí? Quiero decir, esta situación es una situación trágica. Tienes a 9 adolescentes jóvenes, básicamente involucrados en un asesinato de, creo, un joven de 16 años. Y había grabaciones de video de esto, y la violencia juvenil es un problema en Carolina del Sur, pero también en todo el país. Así que tienes al fiscal electo aquí, y los asistentes de los fiscales que trabajan ahí, o fiscales adjuntos, que están tratando de enviar un mensaje aquí. Ellos creen apropiado que estos dos menores sean juzgados como adultos, y este podría ser uno de esos casos. Y antes de que regresemos a este caso, me refiero a la parte sobre cómo supuestamente hay grabaciones de video de esto. Y sabes, el problema de la violencia juvenil es muy real en muchas partes del país. Solo para ti, y lo sé, sabes, y a menudo hablamos de casos realmente difíciles. ¿Qué te ha sorprendido más de este caso? Hay 9 personas. ¿Quiénes son? Creo que alguien en el camino pudo haber hablado y evitado esto. Y tener a 9 personas que supuestamente no lo hicieron es triste ver la pérdida de una vida. Sí, lo que más me llama la atención es la cultura tipo mafia de esto. Cuando digo mafia, no es, ya sabes,
un tipo de crimen organizado, sino más bien que todos se meten en la situación, porque tienes a jóvenes que manejaron hasta ahí, que grabaron videos y casi mostraron un poco de indiferencia ante la gravedad de lo que estaban involucrados. Quiero decir, esto es la vida real. Estas son armas de fuego que no son juguetes. Tienes a un niño, un chico, que fue asesinado. Y creo que por eso ves que suceden algunas cosas que son comunes en este caso, como personas que en realidad no participaron en apretar el gatillo, acusados de asesinato, no como cómplices antes ni después del hecho. Tienes a los propios jóvenes aquí siendo acusados de asesinato, 9 personas siendo acusadas de asesinato cuando solo hay un tirador. Eso es intencional de la fiscalía para enviar ese mensaje. Creo que esto es algo que la gente o el Estado piensa que no debería suceder en absoluto. Podrían ser acusados como cómplices antes o después. Dijeron que los juzgarán bajo la doctrina de una mano, todas las manos, la teoría en relación con un asesinato, lo cual no es normal en procedimientos de menores. Y ciertamente ni siquiera es normal en casos regulares, que involucran adultos en la mayoría de las situaciones. ¿Podrías explicarnos cómo funciona la doctrina de una mano, todas las manos y cómo se aplica? Porque Devin Raper es la única persona acusada de disparar las balas que le quitaron la vida a Trey Wright. Todos los demás sabían que iba a haber una confrontación y que Devin Raper estaba armado. Y solo por saber eso es que enfrentan un cargo de asesinato. ¿Cómo funciona eso en Carolina del Sur, que todas estas personas puedan enfrentar ese cargo de asesinato? Sucede cuando se aplica las manos de uno, las manos de todos, como cuando los jóvenes circulan en auto y uno de ellos tiene un arma de fuego legal. El oficial los detiene y encuentra el arma ahí. Él pregunta, ¿de quién es esta arma? Nadie la reclama, por eso a todos les imputan el delito real. En este caso, aplican eso a un acto intencional y evidente, un asesinato que requiere malicia y premeditación. Y entonces, esencialmente, lo que están diciendo, en lugar de que esto sea como posesión de drogas o posesión de un arma de fuego, es que todos ellos actuaron con la malicia y premeditación para cometer este asesinato. Y creen que hay causa probable suficiente, no solo para que sean acusados de esto. Sin embargo, el Estado cree que puede probar el asesinato más allá de toda duda razonable al acusarlos. Esa es la principal advertencia aquí. Si los abogados defensores son agresivos y muestran que el Estado no cumple con la carga de prueba. Todos actuaron con la malicia y premeditación suficientes para ser acusados de asesinato. Va a ser un caso interesante, y dudo mucho que los fiscales solo usen esto como palanca. Me interesa ver cómo acaba esto y qué implica para otros casos, no solo en Carolina del Sur. Pero si vas a ver que esta estrategia se utiliza en crímenes violentos en todo el país. Respecto a cómo la Corte vería el cargo contra alguien, considerando que estos dos tendrán un conflicto. Hay un arma involucrada, tal vez una persona que grabó un video de este enfrentamiento. En comparación con Devin Raper, si él va a juicio y es acusado de jalar el gatillo. Bajo esto, ¿hay alguna diferencia en la manera en que la Corte ve ese cargo al que la persona se enfrenta en este caso? No, realmente no la habrá. La mayor diferencia será la consecuencia para los menores, que se les puede imponer si son declarados culpables, así que si permanecen procedimientos de menores. Si son hallados o se declaran culpables de asesinato, solo estarán detenidos hasta los 21 años. Así que, en contraste con eso, si son transferidos, y esto se lleva a cabo en sesiones generales, que es el Tribunal Penal de Delitos Graves, y alguien que, digamos, solo grabó en video la situación, posiblemente estuvo ahí cuando llegaron y cuando se fueron. Y si en realidad son condenados por asesinato, entonces podrían estar sujetos a una pena de prisión de 20 años o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Así que realmente todo se trata de las consecuencias. Y si un jurado determina que se cumplen los elementos del delito, la sentencia quedará a cargo del juez. Ahora sí creo que el juez tomará en cuenta su edad, cuál fue su papel y probablemente impondrá una sentencia apropiada, pensando en esas cosas. Pero técnicamente, por ley, podrían recibir la pena máxima que se podría imponer, que podría ser cadena perpetua, pero con la posibilidad de libertad condicional.
Si eres un abogado defensor que va a representar a uno de estos chicos en un tribunal para adultos, y digamos que es esa persona quien estaba consciente, potencialmente, de que iba a haber este conflicto. Tal vez incluso grabaron un video. Y esto es más bien una generalización de lo que podría ser una defensa. Por ejemplo, ¿cómo podría un abogado defensor manejar este caso? Sabiendo que no has visto que este tipo de cargo de asesinato se aplique a personas en situaciones como esta en comparación con otros casos en el pasado. Un abogado defensor podría, primero, aprovechar una atenuante para lograr un acuerdo de culpabilidad favorable. Esa es una opción y un camino que puedes tomar. O la segunda, decir que esto es algo más grande, haciendo que este caso trate sobre el Estado, intentando realmente exagerar los cargos, en situaciones donde tal vez hay cosas que están ocurriendo fuera del ámbito de este caso, y que están tratando de enviar un mensaje, intentando realmente complacer al público en lugar de hacer lo que es justo aquí, y que los hechos no corresponden a lo que se les acusa, mostrando que no tenían residuos de disparo en ellos, que nunca tuvieron posesión del arma, que solo estaban ahí, que solo lo grabaron. ¿Se hizo? Sí, pero eso prueba que tenían mala intención y premeditación y que querían que este joven perdiera la vida. No, creo que ese podría ser un argumento convincente para que lo haga un abogado defensor, lo cual podría facilitar obtener una absolución. Ser cómplice antes o después de los hechos es más claro y directo. Pero cuando a alguien se le acusa en exceso, hay muchas razones por las que un jurado podría encontrar algún motivo para absolver, especialmente cuando se trata de gente joven, y el aspecto paternal de algunos del jurado que creen que estos chicos merecen otra oportunidad y que la fiscalía los acusa en exceso. Y podrían haber encontrado otro cargo para acusarlos, lo cual habría sido más justo para ellos, si no fueron los que realmente dispararon. También pienso que si cada una de las personas acusadas, en este caso, lleva esto a juicio, habría 9 juicios separados por asesinato relacionados con este caso. ¿Cómo podría un caso afectar a otro? Por ejemplo, si la primera persona que va, que no es Devin Raper, que está acusado de disparar, ellos solo están acusados de saber lo que iba a pasar y si los declaran no culpables, ¿cómo podría afectar eso a otros casos con acusaciones similares? Creo que de inmediato. Eso les da a esos abogados defensores algo de ventaja para hablar con la fiscalía sobre tal vez algo más favorable para estos jóvenes, quizá algo más apropiado para ellos, recibir libertad condicional en lugar de ser juzgados por asesinato. Quiero decir, juzgar 9 casos individuales por asesinato después de pasar posiblemente por más audiencias previas para ver si pueden ser juzgados como adultos. Estos son procedimientos costosos para el Estado. Y si uno es absuelto temprano, quien pudo haber actuado con más culpabilidad estando más involucrado, y es absuelto, eso muestra de inmediato algunas fallas en todo el proceso de pensamiento del Estado al acusar a estos chicos de asesinato. Ahora, en contraste con eso, si alguien que tuvo menos participación es condenado por asesinato, bastante rápido, entonces de inmediato. Creo que eso cambia todo para los demás individuos, donde probablemente terminen declarándose culpables de algo que sea más severo. Y lo bueno, no lo bueno, pero lo importante que la gente debe considerar es que aquellos que todavía están siendo procesados como menores, incluso si se declaran culpables, no estarían en la cárcel toda su vida. El sistema de justicia penal debe considerar más que el castigo, también la rehabilitación. Y si se basan en el estado mental de estos jóvenes, si pueden ser rehabilitados y tener una consecuencia apropiada, eso realmente debería ser el objetivo del fiscal, no enviar un mensaje público solo para apaciguar el deseo de la gente de ver que los jóvenes dejen de cometer crímenes violentos, y también que haya un castigo severo cuando algo menos podría ser más apropiado. Veremos cómo se desarrolla la historia. Falta mucho por hacer. Tyler Bailey, abogado penal y de derechos civiles. Gracias, como siempre, por tomarse el tiempo de estar con nosotros en Law and Crime. Se lo agradecemos. Gracias. Esto fue En el Caso, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.